Hola mis hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver en este día la lección número 13 de nuestra escuela bíblica. El estudio de lecciones se llama Temas Contemporáneos, que es ¿ya? El cual vamos a ver en esta ocasión la lección número 13, que es la última del trimestre, y que se llama Tolerancia Religiosa. El objetivo principal de esto es presentar el tema de la intolerancia religiosa y mostrar cómo las escrituras nos enseñan a hacer frente a este tipo de problemas. El texto básico para esta lección es: y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo capítulo 13 y verso 13. La introducción nos dice: ¿alguna vez ha sido tratado con discriminación u hostilidad por su fe en Cristo? ¿Alguna vez se ha sentido ofendido o privado de los derechos debido a sus principios en la fe? Si la respuesta es sí, entonces ya ha sido víctima de alguna forma de intolerancia religiosa. En el Brasil, por ejemplo, la libertad de culto es un derecho constitucional y su violación es un delito provisto por la ley. Aquí en Chile es diferente, ¿ya? Aquí es diferente. Aquí hay una religión oficial que es el catolicismo, y el resto de las denominaciones, ¿no es cierto?, son aledañas a eso. Pero hoy en la nueva ley de culto también nosotros tenemos derecho a la libertad de culto. Así que por lo tanto, eso es lo que nosotros practicamos hoy en día. Sin embargo, aunque no sufrimos tanto en este tipo de intolerancia en nuestro país, no podemos decir lo mismo de millones de cristianos repartidos por el mundo. Por lo tanto, en este estudio vamos a mirar las escrituras y reflexionar sobre cómo los cristianos deben comportarse frente a la intolerancia de la fe, ¿ya? Nosotros buscamos, todos los cristianos y todos los seres humanos, ser iguales ante todo. Bueno, ante Dios somos todos iguales, pero ante la ley del hombre no, ¿ya? Porque por eso es que existen las clases sociales, la alta, media y totalmente baja, ¿ya? Los marginados. Entonces, nosotros en cuanto a la religión tenemos que pensar lo que Dios quiere. Por lo tanto, Dios quiere que todos seamos iguales ante la ley. Por lo tanto, debemos pensar siempre mirando a las personas de igual a igual. No importa el nivel intelectual que tengan o el nivel económico, que son esos los que mandan hoy en día. Porque cualquiera, yo soy ingeniero y yo soy abogado, ¿ya? Y miran para abajo al resto de las personas. Y eso no puede ser, porque somos todos iguales. Porque un médico, un abogado, un ingeniero no puede vivir si le faltan todas las cosas. ¿Y quiénes hacen esas cosas? Bueno, la gente del campo, la gente que tiene terrenos, la gente que cultiva, la gente que tiene todas sus cosas y que las vende después. Y eso llega a la mesa de estas personas ricas. Bueno, en Brasil, dice el tema actual, en Brasil se identifica a sí mismo como un estado laico, o sea, un estado religioso, pero que cada cual tiene su religión, ¿ya? Esto significa que no existe una religión oficial para los brasileños. De esta manera, cualquier ciudadano es libre de practicar su religión y ningún brasileño debe ser privilegiado o perseguido por el Estado por su fe. Ante los valores cristianos impregnan la cultura brasileña. El secularismo ha suprimido los símbolos y las expresiones de fe de las instrucciones educativas de los entornos públicos. Asimismo, la acción misionera cristiana entre los pueblos indígenas también ha sido reprimida en nombre de la
preservación de la cultura de los nativos. Así vemos que incluso en un estado democrático, las expresiones de fe pueden enfrentar niveles de intolerancia. Por otro lado, hay países donde la hostilidad a la fe alcanza niveles extremos. Según los datos de la lista mundial de persecuciones del 2021, publicado por Misión Puertas Abiertas, más de 340 millones de cristianos en todo el mundo enfrentan alguna forma de oposición como resultado de identificarse con Cristo. Incluso hoy en día los creyentes se ven privados de ejercer libremente su fe. Muchos son perseguidos y asesinados violentamente por ser seguidores de Jesucristo. Esta lección tiene preguntas que van incluidas dentro de la misma lección. Dice, después de leer los 3 textos y los párrafos anteriores, reflexione con los demás. Dice, ¿es la intolerancia religiosa realmente un tema que merece atención en la iglesia? La intolerancia religiosa es un tema para nuestra iglesia o para que debe ser tomado en cuenta. Indudablemente que sí, ¿no es cierto? Claro que sí, porque nosotros también estamos haciendo parte de este mundo. A pesar de que nosotros como cristianos nos basamos en las cosas de Dios, más que en las del mundo. Pero nosotros vivimos en este mundo, ¿ya? Dios dijo, Jesús, estando aquí en esta tierra, hablándole al Padre, dándole gracias por él, y le dijo, Señor, te doy gracias por estos pequeñitos que tú me has dado, y te pido, Señor, que no los saques del mundo, más sí apártalos del mundo. Por lo tanto, vivimos aquí en esta tierra, estamos expuestos a todas estas cosas, pero tenemos una promesa de parte de Dios, ¿no es cierto?, en donde Él nos habla y nos dice de que en este mundo aflicciones tendremos, pero que no debemos temer porque Él venció al mundo. Así que mirando ese punto de vista, claro, la intolerancia es un problema. ¿Vamos a ser perseguidos? Claro que vamos a ser perseguidos. ¿Vamos a sufrir? Claro que vamos a sufrir. ¿Nos van a matar a algunos? Claro. A otros los irán a meter presos, los irán a castigar. Sí, todo eso está predicho. La Biblia nos enseña. Jesús no nos dejó abandonados así a la buena de Dios. No, nos dio instrucciones y nos dijo cómo debemos comportarnos en esa situación. ¿Ya? Esas cosas van a pasar. No están pasando todavía, pero ya empezaron. Ya empezó toda esta cosa. ¿Ya? Dios nos dice en Mateo 24 que oiréis de guerra, rumores de guerra, terremotos, hambres, epidemias, y eso es principio de dolores. Las epidemias ya estamos viviendo eso. Por lo tanto, debemos solamente continuar. Es importante reconocer de que sí, hay intolerancia, ¿ya? Porque no podemos ir a predicar en donde queramos. No podemos predicar en cualquier lugar, en una plaza o en alguna parte. ¿Por qué motivo? Porque primero hay que pedir permiso, después hay que avisarle a los vecinos, ¿ya? Y realmente eso complica, porque no se cumple lo que es la ley de culto que es libre, ¿ya? Entonces, eso nos afecta. También están las respuestas bíblicas para todo esto. Dice, la oposición a la fe cristiana no nos impacta, pero no debería sorprendernos. Varias veces Jesús advirtió a sus discípulos de las persecuciones les esperaban. En Mateo, en Lucas, en Juan, ¿ya? Convertido en su intolerancia, Pablo también enseñó. Pablo era un hombre discriminatorio, ¿ya? Perseguía a los cristianos, no le gustaban los cristianos, pero él, de acuerdo a su fe, lo estaba haciendo como él creía que era verdad. Dios tuvo que ser el único que podía acercarse a él y cambiar su vida, y él cambió, y cambió de intolerante a tolerante, ¿ya? Y pasó a ser el perseguido. Por lo tanto,
dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos. Veamos más acerca de las respuestas bíblicas de la intolerancia religiosa. 1. El objetivo de la intolerancia. En nuestro texto básico leemos, ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Según Jesús, las acciones hostiles de la fe serían una expresión de repudio al mismo Cristo. La santidad de Jesús requiere que la gente rechace el pecado, pero debido a que aman el pecado, rechazan a Jesús. Si rechazan a Jesús, que es el Señor, aún más rechazan a sus siervos. Si en toda su grandeza y perfección Jesús se escapó de la persecución, ¿qué esperanza hay para nosotros? Que nuestras imperfecciones. Sin embargo, dice, es alentador saber de que cuando el pueblo de Dios es perseguido, cuando nuestro Señor participa de los sufrimientos, ya que Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros. Por tanto, incluso en las persecuciones, la vanidad humana debe reunirse ante la gloria del Señor Jesús. La pregunta que sigue, la pregunta número 2, ¿no es cierto? Leyendo el ítem número 1, dice, ¿qué advertencia hizo Jesús a sus discípulos y quién era el verdadero objetivo de las cosas que enfrentarían? ¿Ya? Repito la pregunta, ¿qué advertencias hizo Jesús a sus discípulos y quién era el verdadero objetivo de las cosas que enfrentarían? Bueno, leímos nosotros en el primer ítem y sabemos a ciencia cierta de que Dios nos advirtió que iban a haber persecuciones, ¿ya? Iban a haber persecuciones. Nosotros como cristianos, el seguir a Cristo nos persiguen. ¿Por qué motivo? Porque no es a nosotros a quien no quieran, sino que es a Dios, es a Cristo que no quiere. Entonces, para no seguir a Cristo, como no lo pueden derrotar a Él, quieren venir a hacer guerra contra nosotros. Como dice el libro de Apocalipsis 12, 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer porque no pudo hacer nada contra la iglesia, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. El ítem número 2, la ignorancia del intolerante. En países como Corea del Norte, Afganistán y Nigeria, las iglesias son atacadas, los cristianos pueden ser arrestados, condenados sin juicio, tratados con desprecio, secuestrados o asesinados por grupos radicales. Ante este escenario, nos preguntamos, ¿por qué actúan con tal crueldad? Jesús respondiendo dice, harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo. Muertos en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Muchos creen que con sus actos de violencia contra los cristianos son un servicio prestado a Dios, como Pablo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor en Hechos capítulo 9, verso 1. Tales personas necesitan un encuentro transformador con Jesucristo. Como reconoció nuestro Señor, ellos no saben lo que hacen. Piensan que los están haciendo bien, pero la verdad es que no están bien, están mal. La pregunta número 3, ¿cómo entender la hostilidad de quienes se oponen al Evangelio? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Ya? En el ítem número 2 y en el número 3. Leímos el número 2 solamente. Vemos el número 3. La reacción de los intolerados.
Contrariamente a lo que pensaba Pedro, cuando Jesús fue arrestado, la resistencia de los cristianos no se da por la fuerza de las espadas y del metal, sino por la espada del Espíritu. La persecución religiosa debe verse como una oportunidad para predicar el Evangelio. Una vez oprimida la iglesia del Nuevo Testamento, oró y buscó valentía para testificar aún más. Hechos 4:29. También recuerde que después del martirio de Esteban, los cristianos se dispersaron predicando la palabra. Hechos 8, el verso 4. Asimismo fue bajo la intolerancia de Dios, llevó a Pablo a testificar a Roma. Hechos 23:11. Por lo tanto, ante la opresión no debemos palidecer, sino que en la oración debemos dar testimonio de Cristo con sabiduría y gozo. Entonces respondemos la pregunta número 3. Hable, dice, sobre las promesas hechas a los creyentes que enfrentan intolerancia religiosa. Debemos decir a ciencia cierta de que Jesús, en primer lugar, nos advirtió de que eso iba a pasar. Ya estamos advertidos, no estamos ignorantes. También sabemos por qué estas personas lo hacen. No es porque tengan problemas con nosotros, porque esta lucha no es lucha contra carne ni sangre, como dice tu palabra, sino que es una lucha espiritual. Nosotros somos carnales, somos carne y sangre, pero Dios es espiritual, Satanás es espiritual, la guerra es entre ellos. Y por tanto, como nosotros seguimos a Jesús, que es espiritual, en la otra parte del enemigo espiritual, ¿no es cierto?, se viene a hacer guerra contra nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber de que esas cosas van a pasar, que no es problema nuestro, sino que es problema para Dios. Pero que no tengamos miedo. ¿Por qué motivo? Porque Cristo ya venció al mundo. Y si lo venció, que me maten, que hagan lo que quieran con mi cuerpo, conmigo. Total, a la larga, sabemos que nuestra recompensa va a ser mucho mayor. ¿Ya? Seguimos leyendo. La promesa en las intolerancias. El ítem 4. Jesús advirtió a sus discípulos sobre las tribulaciones, pero también los animó a grandes promesas. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Nada se perderá, todo lo contrario. Así que pueden hacer lo que quieran. Entonces Jesús nos estaba diciendo que no sufrirán ningún daño físico. Más bien, aquí hay una promesa del control de Dios sobre lo que les sucede y por lo tanto un llamado a que permanezcan fieles. Aunque el rechazo de la fe en Jesús anima a los cristianos a perseverar con confianza hasta el final, aunque suframos desprecios, dificultades, acusaciones, nuestro corazón debe permanecer firme en las promesas de la corona de la vida y del reino celestial. Porque los sufrimientos de hoy no son comparables con la gloria venidera. Mientras crece el número de las violencias contra los cristianos, la iglesia no muere. Al contrario, el evangelio continúa prosperando. Cristo continúa derribando las puertas del infierno y a través de la iglesia, por tanto, confiando en las promesas. Sigamos testificando a los que no conocen a Dios para que Cristo ya no sea blanco de intolerancia, sino que fuente de vida y de gracia. Amén. Claro, nosotros tenemos que continuar. A nosotros sabemos que nada nos acontecerá. Que van a venir plagas, vienen, pero no nos van a pasar, no vamos a tener problemas. También vendrán persecuciones, irán a matar a la gente, pero nosotros no nos van a tocar, no va a pasar nada con nosotros. Aunque pase el asesino por el lado nuestro, no importa, ¿ya? Dios nos protege, Dios nos cuida. Él dice de que ni un pelo de nuestra cabeza se pierde, todo lo contrario. Así que a seguir adelante, a creerle al Señor y no desmayar. El blanco, ¿no es cierto?,
ya no de todos nosotros, de la intolerancia, no es nada, sino que ahora es la fuente de vida y de gracia. Dios ya no es motivo de persecución, sino que la intolerancia de los hombres. De los desafíos prácticos, la pregunta dice, la 5, leas Hechos 26:9 y también dice, y hable de cómo nos anima el testimonio de Pablo. ¿Conoce a alguien más que alguna vez fue intolerante con el Evangelio? Dice 1, testimonio de los perseguidores. Desafortunadamente todavía hay mucha gente sin el conocimiento de Dios y esto debe avergonzarnos. Por lo tanto, debemos proclamar el poderoso Evangelio de Cristo a través de las palabras y obras justas. Muchos de nosotros fuimos alguna vez personas intolerantes a la fe, pero ahora gloriosamente transformados en nuevas criaturas. No debemos olvidar que el Evangelio puede convertir a un perseguidor en discípulo. Por lo tanto, es imperativo que un oponente del Evangelio reciba el mensaje. Esto puede ser una tarea desafiante e incluso peligrosa, pero seguramente Dios le dará a sus discípulos sabiduría para manifestar a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. La pregunta es, dice, hable de cómo nos anima el testimonio de Pablo. ¿Conoce alguna persona más que haya sido intolerante con el Evangelio? En primer lugar, hablar del problema de intolerancia del apóstol Pablo. Él era un hombre educado, no era un hombre que no supiera. Él sabía, había sido educado a los pies del gran sabio Gamaliel. Por lo tanto, él podía perfectamente conocer las escrituras, conocer la Torá de aquellos entonces, que son los 5 primeros libros del Nuevo Testamento o el llamado Pentateuco. Por lo tanto, él conocía de las cosas. Pensaba de que lo estaba haciendo muy bien. Era imposible que un creyente se acercara a él, porque iba a morir. Porque él lo único que quería era matarlos a todos. Entonces, ¿quién podía acercarse a él? Nadie. Solamente Jesús, que se acercó a él. Lo botó del caballo donde iba, llevando cartas para ir a matar a la gente. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí, bueno, Saulo, ¿no es cierto?, preguntó porque él no sabía. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga, Señor? O sea, hubo un cambio en su vida, un cambio grande. La gente tenía temor de verlo. Cuando a Ananías le dicen de que vaya para que imponga las manos sobre él, ¡ay, problema! Pero este hombre mata a la gente. Pero este hombre será útil en el Evangelio de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que ver la manera, buscar la fórmula de hablar con gente que es intolerante. Hay gente que no pasa absolutamente nada. Yo me recuerdo durante mi vida también fui intolerante mucho tiempo. No conocía. Yo estudié en un seminario para cura, ya allá en San José de la Mariquina, en Chile, en la región de Los Ríos. Y también salí de ahí, pero por mi voluntad y enojado con Dios por lo que había pasado. Entonces, no quería cuando me hablaban de las cosas, yo no quería nada. Yo decía, Dios dice no matar, yo me voy a enrolar en el ejército para matar. Esa era la idea. Pero estando dentro del ejército conocí al Señor y hasta hoy día, más de 40 años. Por lo tanto, agradecer a Dios por ello. ¿Ya? Los intolerantes podemos cambiar. ¿Ya? También tenemos que orar por los perseguidores. ¿Ya? Al escribir a las iglesias,
perseguidas, Pablo les alentó a resistir los ataques del diablo con fuerza y con fe, recordando que los hermanos dispersos por todo el mundo enfrentan sufrimientos similares. En nuestros días todavía tenemos creyentes que sufren persecución severa en diferentes partes del mundo. Además de proclamar el Evangelio, también tenemos la tarea de orar por nuestros hermanos que nos persiguen. La Iglesia del Señor siempre ha sido una comunidad de intercesores en medio de las opresiones en este mundo. En respuesta a las oraciones, Dios hizo milagros, abrió puertas y consoló a sus hijos. Oremos con regularidad por los cristianos perseguidos en todo el mundo, que la buena mano de Dios los ayude a resistir el día malo. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Nuestro compromiso. Dice, ningún rechazo del mundo puede invalidar el gozo de quien experimente el amor de Dios. El amor de Dios es un gozo tremendo que uno siente en su corazón. Y que digan lo que quieran, hagan lo que quieran, nunca van a pagar ese inmenso gozo que hay en el corazón. Por eso los cristianos, no sé si ustedes recuerdan o han leído para atrás, en el tiempo del circo romano, cuando Calígula, el emperador de aquellos entonces, echaba a los leones, a la gente, a los cristianos, ¿ya? Madre con sus hijos en brazos, hombre, todo. Y se reunían, se abrazaban y cantaban al Señor, alababan al Señor, mientras los leones los destrozaban. Por ello, no hay sufrimiento alguno. El gozo de Dios es mucho más grande que el dolor que puedan causar las fieras. Por ello, sigamos adelante, hermanos, y no decaigamos. Desarrollen el hábito de orar por nuestros hermanos perseguidos. Para orientarse pueden utilizar los momentos misioneros. Hay varias series de lecciones que nos han animado a orar por los países donde hay persecución. Además, oremos por los fanáticos religiosos en nuestro país y testifiquen de Cristo para que se vuelvan a Cristo. Amén. Hay fanáticos religiosos, ¿ya? En la India miraba el otro día en la televisión, daban las noticias de un hombre que hacía como 10, 15 años, ¿ya? Que él se convirtió al islamismo al hinduismo, y mientras él comenzó, levantó una mano así. Y se quedó más de 10 años con la mano levantada, así. Y mostraban una imagen de cuando él recién comenzó, y ahora habían pasado más de 10 años. El brazo sequito, así, flaquito, el puro hueso. Cuando realmente comenzó así como el mío, con carne, con todo. Pero con el tiempo se fue secando. El órgano, esa parte del cuerpo, ese miembro del cuerpo se seca. ¿Por qué motivo? Porque no está habituado a eso. Por lo tanto, es lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Si una persona quiere hacer alguna cosa diferente a lo que Dios manda, se va a secar simplemente. Por ello, Dios nos dice que no saben lo que hacen. Por eso hay que enseñarles, hay que mostrarles el camino. No es uno, el ser humano, el que hace de que las personas cambien. El que hace que las personas cambien es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Él solamente puede cambiarlo. Nosotros somos meros instrumentos en las manos de Dios. Por ello, muchas gracias. Llegamos al final de la lección, pero también tenemos nosotros aquí un momento misionero, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de un país que está allá en el Medio Oriente, en la ventana 1040, que se llama Malí. Tiene una población de 20,2 millones y cristianos son apenas 467.000. Las religiones imperantes en aquel lugar se llama el islamismo, el cristianismo y asimismo
y el animismo y ateísmo, ¿ya? El gobierno es república semipresidencial, dirigente Daud, ¿ya? El texto bíblico de Hebreos 13:3 dice: acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. ¿Ya? Malí ha subido al puesto de la lista mundial de persecuciones del 2021 con respecto a los de la lista del 2020. La persecución sigue siendo muy alta en Malí, en particular las persecuciones violentas, que aumentan al año pasado. En el 2020 los ataques profundamente perturbadores de las yihadistas dejaron decenas de cristianos muertos. El riesgo de violencia para los seguidores de Jesús en Malí es muy real. Los cristianos que corren mayor riesgo en Malí son los que viven en las zonas del norte, controladas por gran medida por grupos extremistas islámicos. Todos los cristianos están en riesgo en estas áreas, por lo conveniente del Islam son el objetivo principal. Además, estos cristianos pueden enfrentarse con una mayor presión por parte de la comunidad y de la familia, que ven las conversiones como una traición a la fe en Jesús, como algo que trae vergüenza a la familia y a la sociedad circundante. Amén. Nos dice: incluso en el sur del país, donde los cristianos disfrutan de mayor libertad religiosa, han aumentado las amenazas de los grupos extremistas islámicos. Por lo tanto, ellos piden la oración, dice: interceda por los cristianos que todavía intentan reconstruir sus casas, iglesias y vidas después de verse obligados a huir en el 2012. Muchas áreas continúan inestables y los seguidores de Jesús corren riesgo de violencia. Amén. Hemos llegado al final, hermanos, de la serie de lecciones de este trimestre, que partió con la pandemia y el duelo. ¿Qué piensa Dios sobre el aborto? Cultura, amiga o enemiga. Hombre y mujer los creó. El cristiano y el mundo abierto. Enfermedades emocionales y la iglesia. La lucha contra las adicciones. Relaciones desechables. La iglesia y la política. Los peligros de la pornografía. El mundo virtual, la banalización de la sexualidad y por último la lección que hoy día tuvimos, que era la tolerancia religiosa. Dios bendiga su palabra y al mismo tiempo que nos siga bendiciendo con las lecciones bíblicas para poder seguir estudiando, no solamente nosotros, sino que también con ustedes. Dios les bendiga grandemente. Oramos al Señor. Maravilloso Señor y buen Dios que estás en las alturas de los cielos. Le doy muchas gracias, Padre, por este día y le agradezco, Señor, su grande amor, su bondad y su misericordia. Ayude, Señor amado, a nuestros hermanos que sufren allá en la ventana 1040, a todos los que sufren intolerancia, Señor, religiosa. Acompáñelos, bendígalos, Señor. Permita que ellos comprendan de que no es a ellos a los que persiguen, sino que es a usted, Señor amado. Por ello, muchas gracias. Solamente, Señor, denos fuerza para seguir adelante hasta el día en que usted venga. Se lo agradezco en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiga, Señor, a cada persona que escucha esta lección en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga.